Montag, Herr Münch. Zu Ihrer Anfrage haben wir die folgenden Good technische morning. Beratungen. Welcome. This is Beijing S&P Law Firm Nanjing office. If you need legal support, we can connect you with the attorney with the language you need. Now, we transfer the call with our Spanish speaker lawyer. Protección de los derechos de propiedad intelectual de las personas jurídicas y físicas extranjeras en China. Hoy tendremos un tema bastante polémico, que es la propiedad intelectual. Cuando se habla de China, del extranjero, muchos, según mi experiencia, en España siempre se ha hablado de las copias, en China de las violaciones de la propiedad intelectual en China. Sobre qué derecho o cómo registrar la propiedad intelectual en China es un tema muy importante para extranjeros residentes en China y para quienes planean enfocarse en China. El sistema de leyes de propiedad intelectual es un sistema orgánico compuesto por leyes, reglamentos y regulaciones de propiedad intelectual. En la actualidad, China ha establecido un sistema completo de protección jurídica en el plano nacional e internacional. La adhesión de China al acuerdo sobre los ADPIC ha promovido objetivamente la unificación de alcance, las normas, las medidas, etc. de la propiedad intelectual entre China y el mundo. Tras adherirse al acuerdo sobre los ADPIC, China siempre ha respetado el principio de trato nacional y el principio de trato de nación más favorecido en la protección de los derechos de propiedad intelectual. En el año 2019, el Comité Permanente del Congreso Popular Nacional realizó las últimas enmiendas a la Ley de Marcas de la República Popular China. En 2020, el comité también realizó las últimas enmiendas a la Ley de Derechos de Autor de la República Popular China y la Ley de Patentes de la República Popular China. Todas estas medidas tienen por objeto adaptar mejor la legislación nacional al acuerdo sobre los ADPIC a fin de integrarla en las normas internacionales en la esfera de la protección de los derechos de propiedad intelectual y hacer un buen trabajo en la protección de dichos derechos. La legislación de propiedad intelectual de nuestro país se ha formulado y mejorado continuamente con el avance de la reforma y la apertura en respuesta al proceso de adhesión a la Organización Mundial del Comercio. En lo que respecta al sistema de indemnización por daños a la propiedad intelectual, a fin de cumplir los requisitos mínimos de protección de acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio de la Organización Mundial del Comercio, denominado Acuerdo sobre los ADPIC. Donde se aplican directamente las normas de indemnización compensatoria por daños y perjuicios por infracción de la propiedad intelectual establecida en el artículo 45 del acuerdo. Es decir, se cumplen plenamente las pérdidas sufridas por los titulares de derechos debido a la infracción, y esta norma también se conoce como la norma de relleno siempre.
el establecimiento de las normas mencionadas no solo cumple los requisitos mínimos de protección del acuerdo sobre los RPIC, sino que también va coordinado directamente con el sistema de indemnización por daño y perjuicios civiles de nuestro país, que se ha convertido en el principio básico de nuestro país durante mucho tiempo para determinar la indemnización por daño y perjuicios causados por la propiedad intelectual. Los daños punitivos, también conocidos como daños disciplinarios, son una especie de compensación monetaria pagada por el infractor al infringido de la cantidad real de daño sufrido. La introducción de daños punitivos en el sistema legal de propiedad intelectual de China comenzó con la Ley de Marcas de la República Popular China, conocida como la Ley de Marcas de 2013, que fue revisada este año. Desde entonces, con los esfuerzos concertados de la legislación, las políticas judiciales y administrativas comenzaron a construir un mecanismo de compensación por daños por violación de la propiedad intelectual, con la compensación como el enfoque principal y el castigo como el suplemento. Artículo 1185 del Código Civil de la República Popular China, promulgado el 28 de mayo de 2020. Si las circunstancias son graves y los derechos de propiedad intelectual de otros se infringen deliberadamente, el infringido tiene el derecho de solicitar los daños punitivos correspondientes. En forma de reglas generales, anunció el establecimiento del sistema de compensación punitiva de nuestro país para los derechos de propiedad intelectual. La Ley de Patentes de la República Popular China y la Ley de Derecho de Autor de la República Popular China, que se revisaron sucesivamente en octubre y noviembre de 2020, han añadido cláusulas de compensación punitiva, marcando el pleno establecimiento del sistema de compensación punitiva en nuestro país. La Ley de Marcas de la República Popular China, modificada el día 23 de abril de 2019, revisó el múltiplo de daños punitivos para que dijera: el monto de la compensación puede determinarse más de 2 veces y menos de 5 veces el monto terminado de acuerdo con el método anterior. El artículo 17, párrafo 2 de la Ley contra la Compensación Desleal de la República Popular China, modificada el día 23 de abril de 2019, conocida como la Ley contra la Competencia Desleal de 2019, introduce un sistema de compensación punitiva por violaciones maliciosas y graves de sectores comerciales. En la ley contra la competencia desleal, el artículo 71 de la Ley de Patentes de la República Popular China dice: el monto de la compensación por infracción de un derecho de patentes se determinará de acuerdo con la pérdida real sufrida por el titular de derecho como resultado de la infracción, o el beneficio obtenido por el infractor como resultado de la infracción. Si la pérdida de titular de derecho o el beneficio obtenido por el infractor es difícil de determinar, se determinará razonablemente con referencia al múltiplo de la tasa de licencia de patente. En caso de infracción internacional de los derechos de patente, si las circunstancias son graves, el importe de la indemnización podrá determinarse de más de una vez, a menos de 5 veces,
el importe determinado de conformidad con los métodos antes mencionados. Si la pérdida del titular de derecho, el beneficio obtenido por el infractor y la tarifa de licencia de patente son difíciles de determinar. El Tribunal Popular puede, sobre la base de factores como el tipo de derecho de patente, la naturaleza y las circunstancias del acto infractor, determinar la compensación de 30.000 a 50.000 yuanes. El importe de la indemnización también incluirá los gastos razonables pagados por el titular para poner fin al acto infractor. A fin de determinar el monto de la indemnización, el Tribunal Popular puede ordenar al infractor que proporcione los libros de cuentas y materiales relacionados con el acto infractor cuando el titular del derecho haya hecho todo lo posible por proporcionar prueba. Los libros de cuentas y materiales relacionados con el acto infractor están en manos del infractor. Si el infractor no proporciona o proporciona libros de cuentas y materiales falsos, el Tribunal Popular puede determinar el monto de la indemnización sobre la base de las reclamaciones del titular de derecho y las pruebas proporcionadas. Artículo 54 de la Ley de Derechos de Autor de la República Popular China dispone que si se infrinjan los derechos de autor o los derechos relacionados con los derechos de autor, el infractor deberá compensar de acuerdo con la pérdida real sufrida por el titular de derecho o los ingresos ilegales del infractor. Si la pérdida real del titular de derecho o los ingresos ilegales del infractor es difícil de calcular, la compensación puede pagarse con regalías. En caso de infracción intencional de los derechos de autor o derechos relacionados con los derechos de autor, si las circunstancias son graves, se podrá conceder una indemnización por más de 1 y 5 veces la cantidad determinada de acuerdo con los métodos mencionados anteriormente. Si la pérdida real del titular de derecho, los ingresos ilegales del infractor y las regalías son difíciles de calcular, el Tribunal Popular, sobre la base de las circunstancias del acto infractor, otorgará una compensación de no menos de 500 yuanes, pero no más de 5 millones de yuanes. El importe de la indemnización también incluirá los gastos razonables pagados por el titular de derecho para poner fin al acto infractor. Para determinar el monto de la indemnización, el Tribunal Popular puede ordenar al infractor que proporcione los libros de cuentas y materiales relacionados con el acto infractor si el titular de derecho ha cumplido facilitando las pruebas necesarias, y los libros de cuentas y materiales relacionados con el acto infractor están principalmente en manos del infractor. Si el infractor no proporciona o proporciona libros de cuentas, materiales, etc. falsos, el Tribunal Popular puede remitirse a las reclamaciones del titular de derecho y a las pruebas aportadas para determinar el monto de la indemnización. Cuando el Tribunal Popular conozca de casos de disputas de derechos de autor a petición del titular de derecho, se ordenará la destrucción de las copias infractoras, excepto en circunstancias especiales. Los materiales, herramientas, equipos, etc., utilizado principalmente en la fabricación de copias infractoras, deberá ser ordenado para ser destruido sin indemnización o en circunstancias especiales.
los materiales mencionados, herramientas, equipos, etc., se prohibirá la entrada en canales comerciales sin compensación. Ambas leyes limitan el alcance de la aplicación de daños punitivos a violaciones intencionales y graves y determinan el múltiplo de daños punitivos como más de 2 veces y menos de 5 veces. Como resultado, nuestro país ha formado un sistema integral de compensación punitiva para los derechos de propiedad intelectual en la legislación. La última interpretación del Tribunal Popular Supremo sobre la aplicación de daños punitivos en casos civiles de violación de los derechos de propiedad intelectual. Artículo 3 a 6 estipula, además, en detalle la intencionalidad, circunstancias graves y cómo determinar la base y el múltiplo de la indemnización en la Ley Especial de Propiedad Intelectual mencionada anteriormente y el Código Civil. Artículo 3. Con respecto a la determinación de la infracción intencional de los derechos de propiedad intelectual, el Tribunal Popular considerará exhaustivamente el tipo de objeto de los derechos de propiedad intelectual infringidos, la situación de los derechos y la popularidad de los productos relacionados, y la relación entre el demandado y el demandante o las partes interesadas. En los siguientes casos, el Tribunal Popular puede determinar preliminarmente que el demandado tiene la intención de infringir los derechos de propiedad intelectual. El demandado continúa cometiendo actos infractores después de haber sido notificado o advertido por el demandante o las partes interesadas. Cuando el demandado o su representante legal o gerente es el representante legal, gerente o el principio responsable del problema. Cuando existen relaciones entre las partes de trabajo, servicio laboral, cooperación, distribución, agencia, representante, etc., entre el demandado y el demandante o partes interesadas, ya que han estado expuestos a violaciones de los derechos de propiedad intelectual infringidos. El demandado y el demandante o las partes interesadas han mantenido relaciones comerciales o han negociado la celebración de contratos, etc., y han entrado en contacto con los derechos de propiedad intelectual infringidos. El demandado haya cometido actos de piratería o falsificación de marcas registradas, otras circunstancias que puedan considerarse intencionales. En el artículo 4, con respecto a la determinación de la gravedad de la infracción de los derechos de propiedad intelectual, el Tribunal Popular considerará exhaustivamente los medios y la frecuencia de la infracción, la duración, el alcance geográfico, la escala y las consecuencias de la infracción, y el comportamiento del infractor en el litigio. Si el acusado tiene las siguientes circunstancias, el Tribunal Popular puede determinar que las circunstancias son graves. Después de ser objeto de una sanción administrativa por infracción o asumir la responsabilidad por una decisión judicial, volver a cometer el mismo acto infractor o uno similar. 2. Utilizar la infracción de los derechos de propiedad intelectual como una industria. 3. Falsificar, destruir u ocultar pruebas de infracción. 4. Negativa a cumplir las normas de preservación. 5. Beneficio de la infracción o daño enorme al titular de derecho. 6. El acto infractor puede poner en peligro la seguridad nacional, los intereses públicos o la salud personal de otros. 7.
otras circunstancias que puedan considerarse graves. Artículo 5. Cuando el Tribunal Popular termine el monto de la indemnización punitiva de conformidad con las leyes pertinentes, utilizará como base para el cálculo el monto real de la pérdida del demandante, el monto de los ingresos ilegales del demandado o los beneficios obtenidos como resultado de la infracción. Esta base no incluye los gastos del demandante para detener la infracción. Si la ley establece otra cosa, será de conformidad con sus disposiciones. Si el monto real de la pérdida, los ingresos ilegales y los beneficios obtenidos de la infracción mencionada en el párrafo anterior son difíciles de calcular, el Tribunal Popular determinará razonablemente los múltiplos de las regalías de la licencia de derecho de conformidad con la ley y utilizará esto como base para calcular el monto de la indemnización punitiva. Según la ley, el Tribunal Popular ordena al acusado que proporcione los libros de contabilidad y los materiales relacionados con la infracción que obran en su poder. Si el demandado se niega a proporcionar libros de cuentas materiales falsos sin ninguna razón legítima, el Tribunal Popular puede determinar la base para calcular la cantidad de compensación punitiva basada en las reclamaciones y pruebas del demandante. Las personas que concurran a las circunstancias estipuladas en el artículo 111 de la Ley de Procedimiento Civil serán investigadas para determinar su responsabilidad legal de conformidad con la ley. Artículo 6. Cuando el Tribunal Popular determine los múltiples daños punitivos de conformidad con la ley, considerará exhaustivamente factores como el grado de culpa subjetiva del acusado y la gravedad de las circunstancias de agravio. Si el acusado ha sido multado con una multa administrativa o una multa penal por la misma infracción y la ejecución sea completada, el Tribunal Popular no apoyará la demanda del acusado de alivio de la responsabilidad punitiva para obtener una indemnización, pero puede considerarla exhaustivamente a determinar los múltiplos mencionados anteriormente. El 26 de diciembre de 2020, la enmienda a la ley penal adoptada por la reunión del Comité Permanente aumentó aún más la protección de los derechos de propiedad intelectual. Los artículos 18, 19, 20, 21 y 22 de la enmienda de la ley de penal empleó las penas máximas legales de derecho penal para el delito de falsificación de marcas registradas, como el delito de venta de marcas registradas falsificadas, el delito de fabricación y venta ilegales de marcas registradas fabricadas ilegalmente, el delito de infracción de derechos de autor, el delito de infracción de sectores comerciales. Fueron establecidas condenadas de 7 años a 10 años como plazo fijo. La pena de venta como plazo fijo. La pena de venta de copias ilegales se incrementó de 3 años de prisión de plazo fijo a 5 años de prisión de plazo fijo. En otras palabras, a excepción del delito de falsificación de patentes, que rara vez se aplica en la práctica, las penas para todos los demás delitos de propiedad intelectual y estipulados en el derecho penal se han aumentado y agravado. La enmienda de la ley penal. La enmienda de la ley penal
También agrega un nuevo delito de violación de secretos comerciales. El artículo 23 estipula que después del artículo 219 del Código Penal se añadirá un artículo como el 219. Quien robe, espíe, cumbre o promocione ilegalmente secretos comerciales a instituciones, organizaciones o personales de otra nacionalidad o chino, será condenado a una pena de prisión de duración terminada de no más de 5 años. También aún será multado. Si las circunstancias son graves, será condenado a una pena de prisión de duración terminada de no menos de 5 años y también a una multa. Este crimen puede ser establecido como espionaje de secreto comercial, espionaje comercial. Además, la pena por este delito es más severa que la de otros delitos de violación de derechos de propiedad intelectual. La pena máxima legal puede ser de hasta 15 años de prisión. La enmienda de derecho penal sigue las normas internacionales, incorpora 2 violaciones tradicionales de los derechos de autor, delito de infracción de los derechos de autor, que se manifiesta principalmente en la revisión del delito de infracción de los derechos de autor. El artículo 6 del acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio estipula lo siguiente: los miembros podrán prever la obligación de procedimiento y sanciones penales a otras infracciones de los derechos de propiedad intelectual, especialmente la infracción intencional y la infracción a escala comercial. Se puede ver que la infracción intencional a escala comercial es la norma para juzgar si una determinada infracción de los derechos de propiedad intelectual puede ser penalizada. Modificación de la ley o el Código Penal. Bueno, pues nada, el tiempo se nos acaba por hoy. Recuerde, si usted tiene dudas sobre los temas tratados, en especial con este tema de programa, o si tiene dudas de cómo lidiar con temas relacionados a la propiedad intelectual o derechos de autor, contáctenos. Les dejo, como siempre, en la descripción del programa más detalles sobre este tema. Recuerden, siempre contáctenos, refrescaremos online y dale a la para que recibas nuestras notificaciones de los nuevos programas.